Liceo Central Bilingüe comprometidos con la sociedad. Educación artística, imágenes sensoriales. Hola, ¿qué tal están, chicos? Me alegro saludarles, espero que se encuentren bien. Me disculpo porque no hemos podido estar conectados, pero acá está su clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es un nuevo tema. Este tema son las imágenes sensoriales y vamos a conocer un poquito qué son las imágenes sensoriales. Para empezar, las imágenes sensoriales son todas aquellas palabras que dentro de un texto nos reflejan una imagen. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el sentido de la vista. Cuando estamos viendo un cuento, digamos, por ejemplo, de los niños, vamos a ver lo que es el cuento de la Caperucita Roja, vamos a suponer. Si yo le pongo una capa roja, usted va a saber que empezó cuando era una niña con la capa roja, y le pongo un lobo, ya sabemos que es el lobo de la Caperucita Roja, y así sucesivamente. Entonces ahí utilizamos el sentido de la vista. Un texto que es mejor comprendido con imágenes. El sentido nos va a funcionar de distintas maneras. Acá les tengo que son las imágenes sensoriales. Esto más que todo lo usamos como recursos literarios para poder hacer entender un cuento o una historia. El recurso literario para dar belleza, profundidad y de igual ejercer un texto. Cuando nosotros nos presentan una imagen, por ejemplo, había un círculo muy grande que era color rojo, y yo les pongo un círculo grande, color rojo, usted se le está imaginando el cuento. Entonces, eso hacen las imágenes sensoriales. A continuación, les presento cuáles son las siguientes técnicas o qué es lo que utiliza para las imágenes sensoriales. Ok, jóvenes, como estamos viendo lo de las imágenes sensoriales, ya les mencioné que, por ejemplo, cuando nos cuentan un cuento y a nosotros nos muestran distintas imágenes de acuerdo al cuento, nosotros nos formamos una historia mucho más comprendible en nuestra mente, en nuestra cabeza, nosotros ya nos imaginamos. Pero ahora, si nosotros utilizamos en nuestro cuento los sentidos que están aquí, por ejemplo, les voy a dar los ejemplos. Por ejemplo, utilicemos el auditiva. Cuando utilizamos el auditiva, usted en el cuento, empecé a escuchar las campanas que sonaban fuerte, aquella tormenta azotaba las casas y los techos se levantaban y todo el mundo empezaba a gritar porque estaba muy asustado. Aquello era un desastre, la gente gritaba y gritaba. Usted en su mente se acaba de imaginar esa escena porque estábamos escuchando qué es lo que pasaba en la historia. Aquora, ¿qué pasa cuando utilizamos el visual? Por ejemplo, las gaviotas empezaban a volar en lo más alto y pasaron todas aquellas grandes nubes una encima de otras, todas estaban disfrutando aquel vuelo. Ahora, cuando utilizamos el táctil, nosotros decimos, empecé a tocar aquel libro que estaba un poco sucio, lleno de polvo, y lo limpiaba y de repente utilicé un trapo para poderlo limpiar y me mojé mi mano. Estamos utilizando ahí en la historia el sentido del tacto. Ahora, ¿qué pasa cuando utilizamos el gustativo? Por ejemplo, fui una noche y fuimos a cenar, la comida estaba deliciosa, las papas estaban jugosas, el arroz empezaba a tener un olor tan delicioso y cuando lo probamos, la carne se deshacía en tu boca, el sabor era exquisito. ¿Verdad? Se te entró el gusto. Cuando utilizamos el sentido gustativo, se nos entra y nos sentimos como que estuviésemos en ese momento de la historia. Ahora, cuando utilizamos la olfativa, es cuando uno empieza a decir, esa mujer traía un perfume sumamente exquisito. Era que algo ella pasaba y se sentía aquel olor, su presencia era reconocible. Entonces, estos son de los 5 conceptos que podemos utilizar en cuanto a una historia. Si incrementamos en estos 5 ejemplos, en estos 5 sentidos, las imágenes, ustedes van a tener una historia mucho mejor. Ahora, como que nosotros estemos viendo un cómic, ¿verdad? Y vayamos leyendo y observando y escuchando, por ejemplo, aparece una imagen que ¡pam! ¡Pum! Golpeó y sonaba y el otro lo rescató y el otro volaba y empezaba. Vemos la sensación que fomenta esas imágenes entre nosotros, en nuestra mentalidad. Ok, chicos, como hemos estado, ya les explico un poco cómo es eso de las imágenes sensoriales. El trabajo de ustedes es el siguiente. Me van a buscar e investigar cuáles son los elementos de las imágenes sensoriales. Y nosotros, el día viernes a las 2 de la tarde, nos vamos a conectar por vía Zoom. Muchas gracias, jóvenes. Me alegro de saludarles. Dios me les bendiga. Quedémonos en casa.